Es momento de actualizar la información aquí en La Vuelta al Mundo en la pantalla de France 24. Yo soy Juan Pupiales. Vamos con nuestros titulares del día. La presidenta de México asegura que hay plena normalidad en la mayor parte del país después de una operación militar que se cobró la vida de alias Mencho, líder del cartel Jalisco Nueva Generación. Ciudades como Guadalajara o la turística Puerto Vallarta han sido escenario de aparentes represalias violentas. Tenemos análisis. Hay versiones encontradas en torno a la ley de amnistía en Venezuela. La ONG Foro Penal asegura que ha podido constatar la excarcelación de 40 personas desde la entrada en vigor de la norma el jueves. La cifra contrasta con las decenas de beneficiados que anunció el gobierno. Ampliamos desde Caracas. Concluyeron los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026. Noruega se alzó como la campeona de estas justas, cuya ceremonia de cierre tuvo lugar en Verona. Francia recibió la bandera de la próxima cita a celebrarse en los Alpes en 2030. Tenemos un reporte. Tensa calma en México tras la muerte del narcotraficante Nemesio Ceguera, alias El Mencho, el líder del cartel Jalisco Nueva Generación. Un operativo militar en una pequeña localidad desató disturbios violentos en varios estados con bloqueos de carreteras, autos incendiados y suspensiones de vuelos. A continuación, un resumen de la jornada en el informe que preparó Samuel Salgado Castro. Es uno de los golpes más fuertes de la presidenta Claudia Sheinbaum contra el narcotráfico. Las autoridades mexicanas confirmaron la muerte de Nemesio Ceguera, alias El Mencho, líder del poderoso cártel Jalisco Nueva Generación. Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados. Debemos mantenernos informados y en calma. En la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad. Mi reconocimiento al Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y Gabinete de Seguridad. La Secretaría de Defensa Nacional informó que Oseguera resultó gravemente herido en un tiroteo durante un operativo en Jalisco y falleció en un traslado aéreo a la Ciudad de México. Fuentes gubernamentales revelaron que Estados Unidos proporcionó inteligencia clave, incluyendo un expediente detallado sobre el capo, a través de un nuevo grupo de trabajo anticarteles liderado por militares estadounidenses. La operación desató disturbios en más de media docena de estados, especialmente en el norte y occidente. Hombres armados bloquearon carreteras e incendiaron vehículos, creando caos. En Jalisco, el gobernador Pablo Lesmus instó a los residentes a quedarse en casa, mientras el Departamento Consular de Estados Unidos aconsejó a sus ciudadanos resguardarse. Puerto Vallarta, popular destino turístico en la costa del Pacífico, es el epicentro de la crisis. Air Canada suspendió operaciones temporalmente y aerolíneas como United y American cancelaron vuelos hacia y desde Guadalajara por el resto del domingo. Turistas canadienses y estadounidenses quedaron varados ante el riesgo. La presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta presiones del gobierno estadounidense para intensificar la ofensiva, incluyendo amenazas de intervención directa. Mientras tanto, México permanece en alerta. Al respecto, previamente hablamos con Carlos Matienzo, politólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Administración Pública con especialización en Seguridad y Resolución de Conflictos por la Universidad de Columbia, con quien abordamos el desafío de la eventual lucha por el liderazgo de esta organización criminal y sus consecuencias. Bueno, lo principal es buscar que no se atomice, que no se genere una guerra intestina en el cártel Jalisco Nueva Generación. Por supuesto, esto no depende del gobierno, dependerá mucho de cómo este propio cártel logre procesar esta caída de su líder, pero sí hay cosas que puede hacer el gobierno mexicano, principalmente tener presencia territorial y disuadir a estas organizaciones de que cometan actos en contra de la población mexicana. México tiene una Guardia Nacional con más de 100,000 elementos, además de un ejército de más de 300,000 efectivos que están desplegados permanentemente en todo el país, y esta será su misión más importante en muchísimos años, demostrar que su presencia sirve para disuadir
a las organizaciones criminales de cometer estos actos disruptivos en el territorio. Tendrá que haber mucha presencia, mucha coordinación con las autoridades subnacionales, que es algo que ha faltado en México, con los estados y los municipios, y mucha colaboración con Estados Unidos para ir detectando a tiempo posibles explosiones, posibles estallidos de violencia, y también para actuar muy, muy rápido cuando empiecen a haber conflictos internos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación, y actuar de manera muy pronta para evitar que esto degenere en una situación de violencia como lo que hemos vivido en Sinaloa tras la detención del Mayo Zambada, que ha sido una guerra de más de un año en ese estado por el control del Cártel de Sinaloa. Lo que sigue es que al Cártel de Jalisco no le pase lo mismo y no se genere una guerra en diferentes frentes del territorio. Hay más noticias de América Latina. En Venezuela, la actualidad gira en torno a la ley de amnistía aprobada el jueves, un día después de que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hablara de unas 80 excarcelaciones solamente ayer sábado. Ahora la ONG Foro Penal dice que ha podido constatar a 40 personas como beneficiarias de la norma desde su entrada en vigor. Previamente, desde Caracas, nuestra corresponsal Daniela Zambrano nos entregó más detalles. Estamos a las afueras de la comandancia de la Policía Nacional Bolivariana, ubicada en Boleíta, Caracas. Como pueden ver en sus pantallas, aquí todavía hay familiares apostados a la espera y a la expectativa de que haya más liberaciones. Nos comentan que desde que fue aprobada la ley de amnistía, en este recinto no han sido excarceladas personas. La última excarcelación fue el pasado 14 de febrero, cuando 17 salieron en libertad. Lo que sí ha ocurrido es que algunas de esas personas que han salido en libertad le han retirado las medidas cautelares que aún mantenían sobre sus casos. Según el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, al menos 11.000 personas serían beneficiadas con el levantamiento de estas medidas sustitutivas de libertad, como es la presentación periódica ante tribunales, la prohibición de salida del país. Incluso había algunos que se encontraban casa por cárcel, como el caso de Juan Pablo Guanipa, que sí salió en libertad plena una vez fue aprobada la ley de amnistía. Según Jorge Arreaza, el diputado por el Partido Socialista Unido de Venezuela y quien preside la comisión que evalúa la aplicación de esta ley, la Fiscalía habría solicitado la revisión de unos 379 casos, y por eso es que hay expectativa de que estas personas salgan en libertad en las próximas horas. Recordemos que organizaciones no gubernamentales han denunciado que esta ley es excluyente y deja por fuera a una gran parte de presos políticos. Recordemos que no están contemplados las personas acusadas por intentos de rebelión militar y otros hechos ocurridos en los últimos 20 años, y el Foro Penal ha solicitado estudiar por lo menos 231 casos. Hay personas que llevan detenidas más de 2 años y ni siquiera han sido presentados ante tribunales. En el penal El Rodeo 1, ubicado en el estado Miranda, al menos 100 presos políticos iniciaron una huelga de hambre para exigir celeridad en las excarcelaciones. Dejamos la región porque el Servicio Secreto de Estados Unidos y la policía local mataron a tiros a un hombre armado con una escopeta después de que irrumpiera en el complejo Mar-a-Lago del presidente estadounidense Donald Trump en Florida. El magnate no estaba en el complejo en ese momento. A continuación, veamos más en este informe. El incidente tuvo lugar en la madrugada del domingo. Un hombre fue abatido a tiros por agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos y un ayudante del sheriff tras irrumpir en el perímetro de seguridad de la residencia privada de Mar-a-Lago del presidente Donald Trump en Florida. Iba armado con una escopeta y un bidón de gasolina. Se le ordenó que soltara los 2 objetos que llevaba consigo, momento en el que dejó el bidón de gasolina y levantó la escopeta en posición de disparo. En ese momento, el ayudante del sheriff y los 2 agentes del servicio secreto dispararon sus armas y neutralizaron la amenaza. El hombre falleció en el lugar de los hechos. Los investigadores creen que el sospechoso era un hombre de 21 años de Carolina del Norte, cuya desaparición había sido denunciada por su familia varios días antes. Luego de entrar por la puerta norte de la propiedad, el hombre se enfrentó a los agentes alrededor de la 1:30 de la madrugada, hora local. En este momento, ningún miembro de las fuerzas del orden ha resultado herido durante el incidente. Queremos dejar claro que el presidente no se encontraba en el estado de la Florida. La investigación del FBI sigue en curso. El FBI aún no ha revelado el motivo del sospechoso.
El noreste de Estados Unidos se prepara para una tormenta invernal llamada a ser la peor de una década en Nueva York. Tanto la Gran Manzana como Nueva Jersey anunciaron prohibiciones de viaje y hay miles de vuelos cancelados. La nieve ya se empieza a dejar ver en estas dos urbes, mientras el fenómeno atmosférico avanza hacia el norte. Hay alerta de ventisca también en Boston, Long Island y zonas de Delaware, Maryland, Connecticut y Rhode Island. En Nueva York hasta se cancelaron espectáculos de Broadway. Esto dijo el alcalde Zohran Mamdani acerca de la prohibición para desplazarse. Debido a estos factores, declaramos el estado de emergencia y la prohibición de viajar desde las 9 de la noche hasta las 12 del mediodía. El estado de emergencia cierra las calles, carreteras y puentes de la ciudad de Nueva York al tráfico vehicular, incluyendo automóviles, camiones, patinetas, bicicletas eléctricas, con algunas excepciones específicas para desplazamientos esenciales y de emergencia. Pedimos a los neoyorquinos que eviten todos los viajes no esenciales. El Ministerio de Exteriores de Omán informó este domingo que la próxima ronda de conversaciones entre Estados Unidos e Irán se va a llevar a cabo el jueves en la ciudad de Ginebra, en territorio suizo. El funcionario aseguró que las negociaciones llevan un impulso positivo y aún buscan lograr un acuerdo sobre el programa nuclear de la República Islámica. El presidente Masoud Pezeshkian reiteró en la red social X que su país está comprometido, dijo, con la paz y la estabilidad en la región. En deportes, la Arena de Verona fue el escenario de la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, con Noruega como la delegación más laureada y un récord para los anfitriones Italia. La bandera pasa ahora a Francia, que desde ya empieza a prepararse para las justas del 2030 en los Alpes. Previamente desde Roma, nuestra corresponsal Irene Savio nos amplió. Sí, así es, el deporte, pero también la cultura italiana han sido el leitmotiv de esta ceremonia de cierre de los Juegos Olímpicos de Invierno de Cortina Milano, una ceremonia más refinada, pero también más teatral que la de la inauguración. Ha habido espectáculos de danza clásica, mucha lírica y también conciertos y performance de arte contemporánea con alegorías al esfuerzo que los atletas, los casi 3.000 atletas que han participado han hecho durante las competiciones. Para Italia ha asistido la primera ministra Giorgia Meloni, mientras no ha podido asistir el primer ministro francés Le Cornu, como previamente había sido anunciado. De esta manera, la bandera olímpica ha pasado a los Alpes franceses, que es donde se celebrarán los siguientes Juegos Olímpicos de Invierno en el año 2030. Los pebeteros olímpicos, la llama olímpica también está apagada y Roma así también ha superado el reto, el mayor reto que tenía, el de organizar unos Juegos Olímpicos en un momento de gran tensión geopolítica. Eso sí, no sin polémicas. Lo siguiente ahora son los Paralímpicos, que abrirán el próximo 6 de marzo hasta el 15 de este mismo mes, y donde por primera vez en mucho tiempo Rusia y Bielorrusia volverán a competir con sus respectivas banderas. El largometraje Una batalla tras otra fue el gran vencedor en la gala de los premios BAFTA de la Academia Británica, y que es una de las antesalas de los premios Oscar. La cinta, protagonizada por Leonardo DiCaprio, venció en 6 categorías, incluyendo Mejor Película. Además, conquistó también las Máscaras Doradas por dirección, guion adaptado, cinematografía, edición y Mejor Actor Secundario para Sean Penn. Otras obras galardonadas son Sinners y Frankenstein, cada una con 3 premios. Fin del informativo. En minutos más noticias en esta misma pantalla. Quédense con nosotros.